Un pedido desesperado cambió el destino de una mujer en el corredor de la muerte. Pero, ¿sería la compasión de un director de prisión suficiente para desentrañar una conspiración brutal? Era el 15 de septiembre de 2017 y el aire en Houston, Texas, parecía llevar el peso de un veredicto fatal. Sarah Mitchell, una abogada de derechos humanos, estaba a punto de pagar el precio máximo por un crimen que, juraba, no cometió. El tiempo se esfumaba y cada latido del reloj resonaba como el sonido de su sentencia final. Comenta desde donde nos miras y haz clic en suscribirse sin salir del video. El caso de David Mitchell, su marido, parecía una prueba irrefutable. 3 disparos en el pecho, sus huellas dactilares en el arma del crimen, residuos de pólvora en las manos de Sarah y vecinos que testificaban las peleas constantes entre la pareja. El jurado tardó solo 4 horas en sellar su destino, etiquetándola como asesina y empujándola al corredor de la muerte. ¿Cómo la vida de alguien puede cambiar tan drásticamente en un abrir y cerrar de ojos, o mejor dicho, en meras horas de deliberación? Ese escenario de desesperación e injusticia era lo que Sarah vivía, cada célula de su cuerpo clamando por una verdad que parecía condenada a nunca salir a la luz. El matrimonio que un día brilló con promesas y alegrías se deshizo bajo el peso de la oscuridad. David, que antes era el pilar de su vida, se transformó en un tormento. Con cada trago se volvía más agresivo, las palabras crueles dando paso a agresiones físicas que dejaban no solo marcas visibles, sino cicatrices profundas en el alma de Sarah. Aquel que debería ser su puerto seguro, ahora era la fuente de su mayor pesadilla, y ella se veía atrapada en un ciclo de miedo y dolor. En medio de esta tormenta, un rayo de luz surgió en forma de Max, un pastor alemán que Sarah había rescatado de una carretera desierta en 2016. El perro, con sus ojos leales y su ladrido protector, se convirtió en el único consuelo en sus días sombríos. Max sentía la tensión en el aire y siempre que David elevaba la voz o recurría a la agresión, él se interponía entre ellos, un escudo peludo y valiente que intentaba, a su manera, proteger a la mujer que lo había salvado. La conexión entre ellos era inquebrantable, un lazo de amor y lealtad forjado en la adversidad. Y Max era la última esperanza de Sarah, aunque ella aún no supiera la extensión de esa verdad. Su presencia era lo único que la impedía sucumbir completamente al abismo de la desesperación, y para Sarah el amor incondicional de su perro era un recordatorio de que aún había algo por lo cual luchar. En la mañana fatídica de la ejecución, a las 5:30 am, el silencio de la prisión de Huntsville era roto solo por el eco de los propios miedos de Sarah. Ella estaba allí, en el corredor de la muerte, los minutos pasando implacables hasta el momento final. En un último suspiro de esperanza, Sarah hizo un pedido singular al director de la prisión, James Crawford: ver a Max una vez más. Era un apelo que iba contra todas las reglas, una súplica que parecía insensata, pero que cargaba un peso inexplicable, una urgencia que el director Crawford no pudo ignorar. Él sabía que el protocolo prohibía visitas de animales, pero algo en la voz de Sarah, la mezcla de desesperación y una extraña resiliencia, lo conmovió profundamente. Aquel pedido, aparentemente trivial para muchos, era para Sarah la última conexión con la vida, un hilo invisible que la unía al mundo exterior y a una esperanza que parecía cada vez más distante, pero que, de alguna forma, aún persistía en el fondo de su alma, esperando una oportunidad. A pesar de la rigidez de las normas, Crawford, movido por una intuición que él mismo no conseguía explicar, consultó al alcaide estatal. Tras una breve y tensa conversación, se concedió el permiso.
20 minutos de visita bajo un protocolo de seguridad riguroso. La decisión, inusual y cargada de riesgos, abrió una rendija de luz en un día destinado a la oscuridad. Lo que parecía ser solo un gesto de compasión estaba, sin que nadie lo supiera, a punto de convertirse en la clave para desentrañar una conspiración que sacudiría los cimientos de la justicia, revelando una verdad que estuvo escondida a la vista de todos, esperando el momento justo para emerger y cambiar el destino de una mujer inocente. La tensión era palpable mientras Max era preparado para la visita. La veterinaria de la prisión, siguiendo el protocolo de seguridad, realizaba una inspección minuciosa del animal, buscando cualquier anomalía. Fue entonces cuando, bajo el pelaje denso del pastor alemán, notó una cicatriz quirúrgica reciente en el cuello de Max, una marca casi imperceptible que levantó una bandera roja. Aquel pequeño detalle, una mera desviación de lo normal, era el prenuncio de una revelación que lo cambiaría todo, pero en ese instante nadie tenía idea de la magnitud del descubrimiento que estaba por venir. Solo la sutil inquietud que la cicatriz provocaba. La veterinaria sentía que algo estaba fuera de lo común, y su persistencia en investigar aquel pequeño indicio sería la pieza clave para desentrañar un misterio. Inmediatamente se solicitó una radiografía. La imagen reveló algo sorprendente. Un objeto rectangular, claramente no un microchip común de identificación, sino un dispositivo electrónico más grande, escondido bajo la piel de Max. El equipo antibombas fue activado a toda prisa. La alarma silenciosa resonando por los pasillos de la prisión no era un explosivo, confirmaron, sino un medio de almacenamiento, una USB biológica. El objeto fue extraído a las 8:10 am, menos de una hora antes de la ejecución de Sarah. Una carrera contra el tiempo había comenzado, y el descubrimiento del misterioso dispositivo abría una ventana de esperanza que parecía impensable, un milagro a punto de ocurrir en el último minuto. El antagonista, en su arrogancia, nunca imaginaría que un perro sería su talón de Aquiles. El equipo de la prisión trabajó con una urgencia febril. Aquel dispositivo, tan pequeño y disimulado, guardaba secretos que podrían cambiar no solo el destino de Sarah, sino el de muchas otras vidas. La expectativa era abrumadora y cada segundo de retraso parecía una eternidad. El sonido del clic al conectar el dispositivo a una computadora resonó en el ambiente tenso y la pantalla parpadeó, revelando lo impensable. ¿Sería aquel objeto la clave para la libertad o solo otra esperanza frustrada? Los archivos eran 43 audios, fechados de abril a septiembre de 2017. En ellos, la voz de David Mitchell sonaba clara, pero no era la voz del marido amoroso que Sarah había conocido. Junto a él, Robert Kane, el fiscal que la acusó, Linda Morrison, la detective jefe del caso, y Edward Walsh, el médico forense que firmó el informe de la muerte de David. El contenido de los audios era impactante, un plan detallado para fingir la muerte de David. Asesinar a un indigente para usarlo como cuerpo, plantar pruebas falsas e incriminar a Sarah. David huiría a México con $15 millones en el bolsillo, una nueva identidad, mientras Sarah moriría por un crimen que nunca cometió. La verdad, cruel y estremecedora, finalmente se revelaba. La ficha cayó, pesada y gélida, en el corazón de los que escuchaban. Sarah no era la asesina, sino la víctima de un complot diabólico, orquestado por los más inesperados verdugos. Las voces en los audios, antes solo sonidos distorsionados, ahora eran la prueba irrefutable de una traición de proporciones inimaginables. El dolor de la injusticia, que antes era una herida abierta en su alma, ahora revelaba una conspiración fría y calculada.
Para Sara, cada segundo que había pasado en el corredor de la muerte, cada noche en vela, cada lágrima derramada, adquiría un nuevo y cruel significado. La verdad fue un choque, pero traía consigo el alivio amargo de finalmente entender la extensión de la perfidia. Aquellos que deberían protegerla se habían convertido en sus verdugos, y la extensión de la crueldad era casi inapoyable. Las consecuencias inmediatas de aquel descubrimiento reverberaron por toda la prisión. El equipo, antes enfocado en un protocolo de ejecución, ahora se veía inmerso en una carrera frenética contra el tiempo. Lo que parecía una rutina se transformaba en una operación de rescate. Cada rostro en la sala reflejaba el mismo choque, la misma incredulidad. La injusticia era tan flagrante que trascendía cualquier formalidad o burocracia. El impacto de aquellas grabaciones era sentido por todos, desde el director de la prisión hasta el más humilde guardia. La vida de Sara, que estaba por un hilo, ahora pendía de una balanza de justicia que finalmente comenzaba a inclinarse a su favor. La revelación de los audios exponía la podredumbre de un sistema que casi le costó la vida a una inocente, y la carrera para revertir la situación era desesperada. Los audios revelaron más que solo un plan de asesinato e incriminación. Desentrañaron una capa aún más profunda de premeditación e inteligencia. Sara, que por tanto tiempo pareció una víctima pasiva de la violencia doméstica, en realidad había descubierto el complot de su marido. En un acto de desesperación calculada y bajo la orientación secreta de un veterinario, el doctor Marcus Thompson, ella había implantado un micro SD en el collar de Max. Era una medida de último recurso, un plan B para el caso de ser arrestada e incapaz de defenderse por los medios legales normales. Con cada nueva grabación, la historia de Sara se reescribía, de víctima inocente a una mujer valiente que, incluso encadenada por la injusticia, orquestó su propia oportunidad de libertad. Max, el fiel compañero, se había convertido en el guardián de su verdad, un mensajero silencioso de su inocencia. Aquel rescate de carretera en 2016 ahora adquiría un significado casi místico, un destino orquestado por una tela invisible. El destino de Sara, la vida de un perro y la corrupción de hombres poderosos se entrelazaban en un thriller digno de cine. El objeto rectangular, inicialmente una fuente de misterio, era el vínculo que uniría los cabos sueltos de una red de mentiras y revelaría la resiliencia de un amor incondicional. Si este dolor también es tuyo, si la injusticia ya te ha tocado de cerca y la sensación de impotencia ha sofocado tu alma, inscríbete ahora y síguenos, porque la historia de Sara aún tiene giros inimaginables. Con cada segundo que pasaba en el corredor de la muerte, con cada suspiro robado por la ansiedad, la desesperación de Sara se profundizaba. Ella, una abogada que dedicó su vida a luchar por los derechos humanos, ahora era la propia personificación de la injusticia, prisionera de una red de mentiras tejida por aquellos que juraron defender la ley. La ironía era cruel, el dolor lanceante. Pero en el fondo de su corazón, una llama de esperanza se empeñaba en brillar, alimentada por la lealtad inquebrantable de Max y por la fe de que la verdad un día saldría a la luz. El destino, sin embargo, tenía otros planes y el reloj corría implacablemente hacia su último minuto. El descubrimiento de los audios desató una nueva y febril escalada de eventos. La prisión, antes un lugar de rutina y condena, se transformó en un centro de operaciones de emergencia. El director Crawford, con el corazón apretado por la revelación de la conspiración, sabía que cada segundo era precioso. Las evidencias eran abusivas, las voces inconfundibles y la injusticia flagrante. El reloj avanzaba y la vida de Sara pendía de un hilo.
El equipo, en shock y movido por un sentido de urgencia sin precedentes, trabajaba a un ritmo acelerado. Con cada minuto que pasaba, la adrenalina aumentaba, impulsándolos a actuar con la máxima eficiencia para revertir un error judicial que rayaba en lo absurdo. Era una carrera contra la muerte, donde la burocracia cedía lugar a la urgencia de la vida humana. La injusticia alcanzaba su auge, un clímax de crueldad que parecía no tener fin. El fiscal Robert Kane, la detective Linda Morrison y el médico forense Edward Walsh, antes figuras de autoridad y confianza, se revelaban como piezas clave en una trama sórdida. No eran meros coadjuvantes, sino arquitectos de una farsa que llevaría a una mujer inocente a la muerte. Con cada revelación de los audios, la extensión de la traición se profundizaba y la certeza de su culpa se solidificaba. Era un escenario de pesadilla, donde la corrupción se infiltraba en las más altas esferas del sistema y la vida de Sarah era solo un peón en un juego de poder y codicia. La rabia y la indignación eran sentimientos palpables en el aire, pues la extensión de la podredumbre era inimaginable para todos los involucrados. El plan era audacioso y cruel en su simplicidad. Fingir la muerte de David, culpar a Sarah y garantizar su huida con una fortuna. La impunidad parecía ser el objetivo final, y ellos contaban con la eficacia de la máquina judicial para sellar el destino de Sarah sin cuestionamientos. Sin embargo, lo que no sabían era que la semilla de la verdad había sido plantada en el corazón de un animal leal y que la compasión de un director de prisión sería la chispa que encendería la mecha de la justicia. El esquema parecía perfecto, pero la ironía del destino estaba a punto de manifestarse de forma espectacular. El hilo de la madeja estaba siendo tirado y la red de mentiras se deshacía lentamente. Kane, en su mente distorsionada por la ambición, creía que cada pieza de su tablero estaba perfectamente posicionada. Nadie va a cuestionar la palabra de un fiscal y de un detective experimentados, probablemente pensaba, con la certeza arrogante de quien manipula las riendas del poder sin escrúpulos. La presunción de que la justicia era un mero títere en sus manos lo cegaba a la posibilidad de que un detalle mínimo, una compasión inesperada, podría desentrañar su red de engaños. La creencia en la infalibilidad de sus crímenes era el mayor error, una falla fatal que comenzaba a desarrollarse, revelando la fragilidad de un plan arquitectado con tanta malicia. Él estaba convencido de que había pensado en todo, pero la vida siempre encuentra una manera de exponer la verdad, incluso en los planes más intrincados y diabólicos. La presión aumentaba con cada latido del reloj. Del lado de afuera de la prisión, activistas de derechos humanos y familiares de Sarah aguardaban, aprensivos, la noticia del inminente desenlace. El mundo parecía contener la respiración, consciente de la gravedad de la situación. Dentro de los muros, el equipo de Crawford trabajaba a un ritmo frenético, los ojos fijos en los archivos que se revelaban, buscando con cada clic la prueba cabal que pudiera detener la inyección letal. La urgencia era palpable, y con cada nuevo descubrimiento, la esperanza se mezclaba con el pavor. Aquel día, que debería ser el último de Sarah, se transformaba en un hito, un punto de inflexión en la historia de un sistema judicial fallido y cruel, y todos estaban presenciando un drama que cambiaría sus vidas para siempre. La sala de control de la prisión se transformó en un escenario de suspenso. El director Crawford, con el teléfono pegado al oído, sentía el sudor correr por la frente. Cada minuto que pasaba era una tortura, un recordatorio de cuán cerca estaba Sarah del fin. El equipo, frente a él, escaneaba y analizaba los audios,
la tensión creciendo con cada sonido que emergía de los altavoces. Era una carrera contra el tiempo, donde la vida de una mujer inocente dependía de la agilidad y la determinación de un grupo de personas conmocionadas e indignadas. La presión era máxima y el presagio de la caída de los corruptos flotaba en el aire, casi como una oración silenciosa por justicia. El juego de poder y corrupción estaba a punto de desplomarse y todos los involucrados lo sabían. Mientras tanto, a solo unos metros de distancia, Sarah era preparada para la ejecución. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, su mente revisando cada momento de su vida, cada injusticia que la trajo hasta allí. Ella no sabía del frenesí que se desarrollaba en la sala de al lado, de la lucha desesperada por salvarla. La resignación flotaba sobre ella como un velo pesado, pero en algún lugar profundo de su alma, un resquicio de esperanza, casi imperceptible, aún insistía en existir, alimentado por la memoria de Max. El aire en la cámara era denso, pesado, y la cuenta regresiva para la inyección letal seguía implacable, sin que ella supiera que su ángel de la guarda peludo había llegado. De repente, el grito del director Crawford resonó por los altavoces de la prisión, cortando el aire como una cuchilla afilada. ¡Detengan la ejecución! ¡Tenemos pruebas! ¡Ella es inocente! La voz, antes calma y controlada, ahora llevaba la urgencia de quien sostiene la verdad en sus manos, la autoridad de quien sabía que estaba salvando una vida. A solo 5 minutos de la inyección letal, el gobernador, alertado por Crawford e impactado por los audios, concedió una suspensión de emergencia. La verdad revelada por Max, el fiel perro, irrumpió como una fuerza imparable, barriendo la red de mentiras y exponiendo la podredumbre de la corrupción. Aquel fue el punto de inflexión definitivo, el momento en que la balanza de la justicia se inclinó de forma espectacular. El clímax emocional se apoderó de la prisión. Mientras Sarah, aún en shock, procesaba el giro que acababa de salvar su vida, los equipos del FBI, ya activados por Crawford, actuaron con precisión militar. Kane y Morrison fueron arrestados en Houston, tomados por sorpresa en medio de su falsa sensación de seguridad. David Mitchell, que se imaginaba libre y millonario en México, fue capturado en Tijuana, su plan deshecho por la lealtad de un perro. Y el médico forense Edward Walsh, confrontado con la revelación de su complicidad, optó por un final trágico, dejando una confesión que sellaría el destino de sus cómplices. La reparación para Sarah, aunque tardía, llegó con la fuerza de un tsunami, barriendo la injusticia y exponiendo la oscuridad que la rodeaba. La liberación de Sarah Mitchell, el 16 de marzo de 2018, después de 18 largos meses en el corredor de la muerte, fue un triunfo rotundo de la justicia. El shock de su condena y el giro dramático de su salvación resonaron por todo Texas y más allá, desatando una ola de indignación y un clamor por reformas. La compensación de $8 millones, aunque un paliativo para el dolor y el tiempo perdido, nunca podría borrar las cicatrices de un sistema que casi la ejecutó. Sin embargo, su tragedia personal se transformó en un catalizador para el cambio, demostrando que incluso ante la oscuridad más profunda, la verdad puede y debe prevalecer, revelando la fuerza de la resiliencia humana y la importancia de la vigilancia en el sistema de justicia. El caso de Sarah no fue solo una historia de inocencia probada, sino un espejo que reflejó las fallas sistémicas en el corazón de la justicia tejana. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. Una revisión comprensiva de todos los procesos liderados por Robert Kane, garantizando que ninguna otra vida fuera injustamente cegada por su ambición desmedida.
la creación de nuevas leyes de supervisión para penas capitales, un escudo contra futuras conspiraciones, y la fundación de la Fundación Mitchell, un faro de esperanza para víctimas de violencia doméstica y condenas injustas. El legado de Sarah y Max trascendió su propia historia, convirtiéndose en un símbolo de lealtad, perseverancia y la lucha incesante por un sistema más justo y humano, donde la vida de cada individuo es protegida por la integridad de la ley. Max, el pastor alemán, con su mirada leal y su papel crucial en el giro de los acontecimientos, trascendió el estatus de simple mascota para convertirse en un verdadero héroe nacional. Su historia de lealtad inquebrantable y su inteligencia instintiva, al llevar la prueba de la inocencia de Sarah, lo transformaron en un símbolo vivo de la verdad y la justicia que prevaleció. La imagen de Max, que se convirtió en un ícono, apareció en portadas de periódicos y noticieros, inspirando a millones de personas y mostrando que la verdadera lealtad puede venir de donde menos se espera, y que la compasión y el amor por los animales pueden tener un poder transformador inimaginable. Él fue, sin duda, la pieza clave que abrió los ojos del mundo a la corrupción y a la fuerza de la esperanza. La consecuencia práctica e inmediata de toda esta saga fue la liberación de Sarah, pero el impacto reverberó mucho más allá de los muros de la prisión. Aquel día, que casi fue su último, marcó el inicio de una nueva era para la justicia en Texas, donde la conciencia sobre la vulnerabilidad de víctimas de violencia y la necesidad de proteger a los inocentes de condenas fraguadas adquirió un nuevo y urgente significado. El caso de Sarah y Max se convirtió en un recordatorio vívido de que la vigilancia y la búsqueda incansable de la verdad son esenciales para garantizar que la justicia no sea solo una palabra vacía, sino una realidad tangible para todos, y que la luz siempre encontrará un camino para perforar las más densas tinieblas de la injusticia. Con el alma lavada por la libertad y el corazón rebosante de gratitud, Sarah Mitchell dejó atrás las rejas que casi la aprisionaron para siempre. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Aquel día, que podría haber sido su fin, se convirtió en el inicio de un nuevo propósito. Una vida dedicada a garantizar que otras personas no sufrieran la misma injusticia que ella. Su voz, antes silenciada por la conspiración, ahora resonaba fuerte y clara, inspirando la creación de una fundación que se convertiría en un faro de esperanza para tantos que, como ella, enfrentaron la oscuridad de la violencia doméstica y el dolor de condenas injustas. Así, la historia de Sarah y Max, el perro fiel que llevó la verdad en su cuerpo, se convirtió en un recordatorio conmovedor de que la justicia, por más que tarde, siempre encuentra un camino para prevalecer. Es una oda a la resiliencia del espíritu humano, a la lealtad incondicional y a la capacidad de un acto de compasión, por pequeño que parezca, de desatar una cascada de eventos que cambian destinos y reforman sistemas. Si te emocionaste con este viaje de vindicación, deja tu like y comparte en los comentarios lo que más te conmovió de esta historia. Después de todo, la verdad, como la luz, siempre encuentra una forma de iluminar las tinieblas.